Todo lo que tenemos nosotros en nuestras manos no llegó al azar. Algunas personas piensan históricamente, tales hombres en tal época hicieron. No, Isaías, el mismo capítulo 34, versículo 16, dice que todo lo que está aquí escrito, Dios lo ordenó con su boca y lo reunió su mismo espíritu. Cuando nosotros vemos lo que la gente llama el Nuevo Testamento, cuando empieza, ahí hay los 4 primeros libros, sabemos qué son. ¿Cómo se conocen esos 4 primeros libros? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se conocen como evangelios. La gente dice evangelios en plural, pero realmente no. Esos 4 libros son el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan. Son 4. ¿Por qué dice aquí 4 caras? Una de hombre. No sé si sabían, pero Lucas habla de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Habla de nuestro Señor Jesucristo como hombre. ¿Qué habla Marcos? La cara de buey. Marcos habla de nuestro Señor Jesucristo como siervo, así como el que sirve. Y cuando dice cara de rey, Mateo, ¿cómo habla de nuestro Señor Jesucristo? Como el Rey de Reyes. Por eso dice cara de león. Y cuando dice cara de águila, el único evangelio que todos sabemos, no es un secreto, que se difiere mucho de los otros 3. No es que hayan 3 evangelios, ¿no? Ya explicamos. Los primeros 3 son la versión de Mateo, la versión de Marcos, la versión de Lucas. El cuarto es de águila. ¿Cuál es la diferencia entre hombre, águila, león? Águila no, entre hombre, buey y león. ¿Cuál es la diferencia? Estos 3 son terrestres, ¿no? Pero el águila vuela por la abierta expansión de los cielos. ¿El águila qué representa? El águila representa lo espiritual. Por eso Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Así, no sé si habían considerado esas 4 caras. Bueno, sé que para algunos es primera vez que están escuchando esta explicación. En otros envíos, sobre todo cuando llegamos, así cuando estábamos hablando de Génesis, creo que fue en Génesis 40, inevitablemente tuvimos que hablar esto mismo, algo muy parecido. Y aquí, cuando estamos considerando Isaías capítulo 6, ¿qué aparece? Aparece precisamente, al principio está hablando de esos 4 que él consideró. ¿Qué es esos 4 caras, 4 serafines, 4? Uno de ellos voló y tocó mi boca, así, en el versículo 7. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando cuando una persona queda expuesta al Evangelio. Cuando una persona conoce el Evangelio. ¿Qué es lo que sucede? En el versículo 5, ¿qué fue lo que sucedió con Isaías? Isaías en el capítulo 1 había hablado de una visión. No hay en él cosa sana. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla, nada sano, hinchazón, podridad, llagas, y no había nada sano. Entonces, cuando miramos toda esa descripción, el buey conoce a su amo, mi pueblo no tiene señor, no tiene dueño, no entiende. Y aquí el capítulo 6 de Isaías habla exactamente lo mismo. ¿Hay quien entienda? No, no hay quien entienda. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? El Evangelio. ¿El Evangelio lo puede entender el ser humano? No lo puede entender. El Evangelio no se capta con conocimiento. Si el Evangelio fuera únicamente por un conocimiento, ciertamente Lucas capítulo 1, versículo 77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Pero no significa que el Evangelio únicamente es tener un conocimiento, no. Dice la Biblia, la letra sin el Espíritu está muerta. Pero la letra con el Espíritu es vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he dejado son espíritu y son vida. ¿Qué cosa? Las palabras que yo os he dejado. ¿Son qué cosa? Espíritu y son vida. Nuestro Señor Jesucristo habló de todo el Antiguo Testamento. Nombró a Abraham, nombró a Isaac, nombró pues obviamente el Pentateuco, nombró los Salmos, nombró al rey David. ¿El rey que más nombró? Pues David. Y el profeta que más nombró, Isaías, y que estamos considerando en el capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Acá en el versículo 5, ¿qué aparece? Cuando Isaías, todo eso que él vio en esa visión cobró sentido en él. Pero ¿cuándo cobró sentido? Cuando el Evangelio quedó al frente de él. ¿Qué es lo que hablan los primeros 4 versículos? El Evangelio. Para una persona que ya conoce lo que está escrito en Ezequiel, lo que está escrito en Levítico,
y lo que está escrito en el Nuevo Testamento, todo se fusiona. Es el Evangelio. Todo habla de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Bueno, y algunas personas dicen, es que el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente sí, pero el Evangelio es más exactamente la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. La obra que Él vino a hacer. Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El que hace su propia voluntad, su propia gloria busca. Hace poco consideramos en el versículo del día de hoy, ese versículo. El ser humano, ¿qué es lo que busca en modo natural? Su propia gloria. Pero ¿quién hace la voluntad de Dios? El que conozca, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conoce si la doctrina es verdadera. ¿Por qué? Porque la doctrina falsa busca su propia gloria. La doctrina falsa no busca la gloria del que nos envió. Nosotros fuimos enviados a anunciar el Evangelio. ¿Cómo sabemos esto? Miren lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice miremos primero que todo el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí dice que es limpio, ¿qué cosa? Tu pecado. ¿Es limpio qué? Tu pecado. Eso está en el versículo 7, no lo olviden. ¿Qué dice en el versículo 5? Ahí es cuando él se vio muerto. Ahí es cuando él se dio cuenta, ¡ay de mí que soy muerto! Pero ¿qué dice en el versículo 7? Es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Ese es el secreto. Para que una persona pueda recibir el Evangelio, para que una persona pueda recibir la salvación, tiene que verse muerto. La persona que no se logra ver muerto, esa persona no puede recibir el Evangelio. Cuando dice en la Biblia, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, cualquiera lo puede recibir. Sí, yo decido recibir. No es por el querer de uno, no es tampoco porque uno desea, no es ni porque uno desea ni porque uno decide. No tiene nada que ver con la voluntad humana, no tiene nada que ver. Incluso la voluntad humana, hoy precisamente alguien me estaba preguntando sobre el libre albedrío y le estaba explicando a través de diferentes versículos. Eva no parece que tomó su decisión, parece que Eva decidió, pero dice en el Nuevo Testamento, Eva fue engañada. Nosotros leyendo el versículo anterior, Eva fue engañada. Bueno, ese no es el tema del día de hoy. Estamos hablando acá de un ángel tocó, dice, con esto tocó tus labios, es limpia tu culpa, ha sido quitado, ¿qué? Tu pecado. ¿Por qué dice que tocó tus labios? Acuérdense, hago esta pregunta, voy a hacer esta pregunta. Vamos a leer nuevamente el versículo 7, una parte del versículo 7, y hago una pregunta. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No sé si ustedes se acuerdan qué versículo de la Biblia habla de algo que tiene que ver con la boca y que el pecado ha sido quitado. Aquí dice, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. ¿Qué cosa habla así? De que habla también de la boca. Dice, esto tocó tu boca. Entonces, ¿él cómo era? Él como dijo en el versículo 5, soy de labios inmundos. Pero ¿qué dice acá? Tocó este tizón, tocó tus labios, tu boca, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. ¿Alguien se acuerda? Hago esta pregunta. Pregunta. Ahora sí miro los comentarios. Pregunta. ¿Alguien se acuerda? Hay un versículo que habla así. Tiene que ver con haber sido limpio del pecado y tiene que ver con, así como dice acá, que algo tocó tu boca. Con la boca se confiesa para salvación. Efectivamente. Romanos 10:10. Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Cuando una persona es salva, un sello distintivo, algunas personas me preguntan así, ¿cómo hago yo para saber si soy salvo? Fácil, en la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. No es al revés, no es que si tú dices con tu boca, entonces lo estás creyendo en tu corazón, no. Cuando recién recibí la salvación, llevé a muchas personas a que repitieran. Yo los llevaba a Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Ese era mi versículo favorito, Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces yo le mostraba ese versículo, hacía que lo leyera. Y le decía, ahí qué dice, después de la coma, ¿qué dice?
Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Le dije, cuando dice habiendo efectuado, significa es algo que va a hacer, o cuando tú hagas una oración, Él lo va a hacer, o cuando tú te bautices, Él lo va a hacer, o cuando tú tomes la decisión, Él lo va a hacer, o cuando tú hagas una oración diciendo acepto, en ese momento lo va a hacer. No, ahí dice habiendo efectuado. Y cuando le preguntaba a la persona, ¿qué tiempo verbal es ese? Es algo que ya hizo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué efectuó nuestro Señor Jesucristo? La purificación de nuestros pecados. Yo hice que muchas personas lo repitieran, porque en el trabajo que tenía en esa época, tenía contacto con muchas personas y tenía que estar con una persona 1 hora, con otra persona 1:30, 2 horas, así. Entonces hacía que repitieran, mire lo que dice la Biblia, mire, lea. ¿Qué dice ahí? Habiendo efectuado, que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Entonces le decía a la persona, si Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados, entonces tú eres pecador. Entonces la gente se quedaba pensando, pues si ya se efectuó la purificación de mis pecados, no, si ya se efectuó, entonces no soy pecador. Yo hacía que la gente repitiera. Entonces yo era feliz, esa persona recibió la salvación. No porque yo lo estaba haciendo al revés. Yo estaba casi que obligando a las personas a que dijeran el Evangelio. Los hacía repetir el Evangelio, pero lo habían creído en su corazón. No. Entonces cuando me preguntan, ¿cómo tenemos la seguridad de que una persona recibió la salvación? ¿Qué les digo? En la Biblia dice, Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Sin que uno le diga nada a alguien que ha recibido la salvación, esa persona habla las maravillas de Dios. Aquí está en Hechos, cuando las personas recibían la salvación, dice que hablaban las maravillas de Dios. ¿Qué es hablar las maravillas de Dios? Soy libre de pecado. Jesús murió por mis pecados. Lo que está escrito en Levítico, que tenía que hacer esa ofrenda perfecta que quitaba el pecado, no era un cordero, eso era sombra de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Ya entiendo por qué lo que está escrito en Deuteronomio, lo que está escrito en Números, lo que está escrito en Génesis, ahora tiene sentido. Las personas hablaban las maravillas de Dios. Cuando recibían la salvación, de lo que había en el corazón, eso salía por la boca. Entonces, ¿cuál es la evidencia que una persona recibió la salvación? Porque cuando una persona recibe la salvación, habla el Evangelio. Cuando alguien me escribe y me mandan audios a través de WhatsApp, al principio me mandan audios haciéndome preguntas, pero le empiezo a enviar un video, otro video. Cuando una persona recibe la salvación, ¿sabe cómo me doy cuenta? Sin que la persona me dé el testimonio de salvación. Me doy cuenta porque me dice, yo le traté de explicar a mi mamá, a mi papá, le expliqué a mis primos, a mis tíos. Me escuchó tal persona sí me escuchó, tal persona entendió, pero la mayoría lamentablemente me creían loco, decían que yo, así, cuando una persona me habla así, le digo, así antes le decía, digamos, vamos a poner un ejemplo, si antes decía Viviana, un ejemplo, si antes decía, bueno Viviana, mira tal video, pero cuando me da ese testimonio, cuando escucho, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Cuando veo que una persona está anunciando el Evangelio, sin que nadie le diga, está anunciando el Evangelio, le digo, ya no le digo Viviana, sino le digo, hermana Viviana, bienvenida, hermana Viviana. Hay gozo en el cielo, hay gozo en el cielo. Sí, y yo también me gozo. Efectivamente, ¿quién se goza? Se goza, hay gozo en el cielo, hay gozo en los que han recibido la salvación, en los que han creído en el Evangelio. Hay gozo en el cielo. Así, ¿qué dice este capítulo? ¿Nos queda tiempo? Sí, nos queda tiempo. Nos queda tiempo, nos ha rendido. Vamos a terminar entonces este capítulo 6. Vamos a terminar de explicarlo. Alcanzamos, nos ha rendido. ¿Qué dice el versículo 7? El versículo 7 dice, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Para que en una persona suceda eso, esa persona fue redimida. Ahora, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, Isaías fue escrito ¿cuántos años antes de nuestro Señor Jesucristo? Sabemos que David fue 1000 antes de Cristo. Isaías 700 antes de Cristo. Abraham 1500 antes de Cristo. A pesar de que Isaías, el libro que estamos leyendo, Isaías, fue escrito 700 años antes de Cristo, estaba hablando lo que ya se había hecho en el cielo.
En el cielo es la eternidad. El cielo, para el ser humano es difícil de entender esto. Es difícil de entender porque no lo puede entender con su mente. Tiene solamente que creerlo. Con nuestra mente nosotros estamos acostumbrados, lo que hemos experimentado, lo que nos consta. Hay presente, hay pasado y hay futuro. Del futuro yo no sé. Del presente lo que estamos haciendo ahora. Y del pasado, bueno, ayer o esta mañana, así. Para nosotros. La Biblia dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Delante de nuestros ojos, ¿qué hay? Pues hay pasado, hay presente, hay futuro. O sea, nadie me puede hablar de que hace 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a hacer su sacrificio, porque dice la Biblia que la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con su ofrenda Él nos limpió de todo pecado. Pero entonces una persona puede entender, hace aproximadamente 2000 años, no fue hace 2000 años, hace aproximadamente 2000 años fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero ¿cómo hizo Isaías 700 años antes de Cristo para poder haber recibido el perdón de sus pecados? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo lo hizo para testimonio para nosotros. Pero eso fue hecho ¿dónde? En el cielo. La sangre que nosotros le sacamos, ¿dónde tenía que presentarse? En el cielo. Pero el cielo no tiene pasado, presente, futuro. Por eso dice en la Biblia una frase que muchas personas no alcanzan a entender, que dice que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Las personas, bueno, sí, suena lindo decir alfa, omega, principio, fin, hasta no lo sabemos de memoria, pero comprenderlo, la persona no. Lo que fue 700 años antes de Cristo, no me vaya a decir que fue limpio del pecado por la obra de Cristo porque faltaban 700 años para que viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se puede decir que 700 años después nuestro Señor Jesucristo murió y 700 años antes Isaías fue limpio por la obra de Cristo? Para el hombre es incomprensible. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio en Abraham. Vamos a leer, rápidamente vamos a leer qué dijo nuestro Señor Jesucristo de Abraham. ¿Abraham cuándo fue? Ahorita dijimos, 1500 años antes de Cristo. Pero ¿qué dijo en Juan capítulo 8? Versículo 56, versículo 56, el versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Miren lo que dice este versículo. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Está hablando hacia el futuro, ¿cierto? De que había de ver mi día y lo vio. Esto que estoy haciendo es como lengua de señas. Eso es pasado, ¿no? Y ese es futuro. Había de ver mi día y lo vio. En pasado. Y lo vio y se gozó. Entonces uno dice, espera, estaba usando 3 tiempos verbales. ¿Cómo en una frase se puede para un ser humano hablar de esa manera? No tiene sentido. Porque ¿dónde fue que Abraham pudo ver? En el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando una persona recibe la salvación, ¿dónde pudo creer? ¿Dónde lo pudo entender? En el Espíritu. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que dice, cuando ese ángel tocó, él que era de labios inmundos. ¿Qué es ser de labios inmundos? Decir lo contrario al Evangelio. ¿Cómo se resume el Evangelio en una frase? Jesús murió por nuestros pecados. Ya lo hemos dicho, está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo lo explica. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, resumámoslo en una frase. El Evangelio, resumámoslo. Lo más resumido que se puede. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, cuando dice la Biblia labios inmundos, el que dice lo contrario. No, todavía somos pecadores. Espera. El Evangelio, vamos a sopesar. El Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Si Él murió por nuestros pecados, ¿somos limpios de qué? De pecado. Si ya somos limpios de pecado, ¿somos pecadores? Hay personas que dicen, sí, somos pecadores. Eso es lo opuesto al Evangelio. El Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados. Lo opuesto al Evangelio, todavía somos pecadores. ¿Cómo va a decir usted que no somos pecadores? Ese es el punto de vista del hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cristo murió por nuestros pecados. Lo opuesto de la palabra de Dios, lo que dice Satanás. Lo opuesto del Evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué es lo opuesto? Todavía somos pecadores. Lo contrario a la palabra de Dios es Satanás. Lo contrario a la palabra de Dios es lo que el ser humano dice con su boca.
Por eso es ser de labios inmundos. Si no sabían, ahorita se acaban de enterar. De pronto alguno tendría esa pregunta. ¿Por qué dice labios inmundos? ¿Qué persona es de labios inmundos? El que dice lo opuesto al Evangelio. El Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo opuesto? Todavía somos pecadores. Espere. ¿Cristo qué hizo? Cristo murió por nuestros pecados. La persona que dice que todavía es pecadora, esa persona es de labios inmundos. ¿Qué necesita esa persona? Necesita eso, que venga un tizón encendido y toque sus labios. Por eso dice que un ángel haga eso, lo que está haciendo el ángel. Y ya ¿qué ángel es? Un serafín. Y ya sabemos que tiene 6 alas. Ya leímos la descripción en Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Bueno, leímos casi todo Ezequiel capítulo 1, la primera parte, para ver la descripción de ese serafín, que representa esos 4 seres vivientes. ¿A quién representa? Al Evangelio. Las 4 formas como Dios permitió que quedara condensado el Evangelio para nosotros. Ahora, antes de finalizar, sí alcanzamos. ¡Wow! Nos ha rendido muchísimo el tiempo. Antes de finalizar, alcanzamos a ver el versículo 8. Miren qué dice el versículo 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Ahí viene la frase famosa que muchos conocen de Isaías, que dice: entonces respondí yo. ¿Quién está respondiendo? Isaías. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Eso no se refiere a buenas intenciones, porque algunas personas dicen: heme aquí. Ahí hasta hay una canción que dice así: heme aquí, envíame a mí. Mientras suena la batería, la guitarra eléctrica, suena lindo, pero no es algo de buenas intenciones. ¿Quién puede ser enviado? Ahora, ¿cuándo es que dice? Al principio de este versículo hay una clave. Bueno, tenemos que nombrar lo que sucedió en el versículo anterior. El versículo 7 dice: es quitada tu culpa, limpio tu pecado. ¡Pum! Cuando sucede eso, de que es quitada la culpa y limpio tu pecado, cuando sucede eso, no sé si sepan qué es lo que sucede en el momento que una persona logra creer que ha sido limpio su pecado. ¿Qué sucede en ese momento? Vamos a mirar un versículo inevitable para volver acá. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos capítulo 10, versículo 43. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, 43. En Hechos 10 es cuando Pedro tiene la visión y va a donde Cornelio y le predica el evangelio. Pero miren qué dice el versículo 43. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Y mire lo que dice el versículo 44. Apenas el apóstol Pedro nombra el perdón de los pecados, apenas lo nombra, que todos los que en él creyeren, ¿qué pasa? Recibirán perdón de pecados. ¿Qué es creer en Jesús? Recibir perdón de pecados. Entonces, apenas Pedro dice esto, apenas Pedro nombra el perdón de los pecados por nuestro Señor Jesucristo, mira lo que dice el versículo 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Así dice, ¿no? Así dice, ¿cierto? Así se dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. ¿Qué es lo que estaban oyendo? Estaban todos así mirando a Pedro, atentamente, estaban así, no estaban distraídos, estaban atentos, escuchando lo que Pedro decía. Y cuando Pedro dijo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Apenas dice así, perdón de pecados, apenas nombra el perdón de pecados, ¿qué pasa? El Espíritu Santo cayó sobre todos. Cuando lograron recibir en su corazón, ¿qué cosa? ¡Ah! Las maravillas de Dios. Ya no somos pecadores. Jesús murió por nuestros pecados. Los profetas, claro, ellos se sabían la Biblia de memoria, no sé si sabían. Ellos se sabían la Biblia de memoria, pero entonces en ese momento la Biblia todo cobró sentido. Los profetas, sí. Jesús era el Mesías. Jesús era el que venía a morir por nuestros pecados. Eso fue lo que pasó con Jesús. Claro, Él murió. Nosotros lo matamos, lo llevamos a la cruz, pero esa muerte de Él fue por nuestros pecados. Somos libres de pecado. Cuando eso llegó al corazón de ellos, ¿qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. El Espíritu Santo cayó, ¿cuándo? Cuando se habla del perdón de los pecados. Entonces, cuando ellos oyeron, porque no todo el mundo tiene oídos para oír, pero ahí dice los que oían.
los que oían, ¿sí? No todo el mundo puede oír. A pesar de que estamos aquí nombrando, hemos nombrado unas 50 veces perdón de pecados, pero les parecerá raro. Habrá personas que no lo han oído. Hay personas que no lo han oído. Estando escuchando este mismo discurso, hay personas que no lo han podido oír. Porque Dios no les ha dado oídos para oír. Porque no depende del que quiere ni el que corra. No depende de la soberbia de una persona. El corazón soberbio, Dios se resiste. El corazón humilde recibe la palabra como un niño. El corazón humilde como un niño recibe. Por eso Jesús dijo, el que no se haga como un niño no puede ver el reino de los cielos. ¿Nos queda tiempo? Sí, nos queda para terminar acá. Terminar el versículo 8. En el versículo 8, ¿qué dice? ¿Qué dice en el versículo 8? Dice, entonces, esa palabra que como empieza, ¿no? Dice después. Después oí la voz del Señor. ¿Por qué dice después? ¿Por qué dice después? ¿Después de qué? Después de que fue limpio del pecado. ¿Qué dice el versículo 7? Que fue limpio del pecado. Eso dice el versículo 7, ¿no? Cuando él fue limpio del pecado, él pudo oír. Ahí dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa voz resuena en el mundo espiritual. ¿Cuál es la frase que suena en el mundo espiritual? Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El ser humano en modo natural, dice la Biblia, Romanos 3, versículo 12, todos a una se hicieron inútiles. ¿Quién puede ser enviado? Nadie, ningún ser humano puede ser enviado. Pero en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, resuena esa voz. Dios quiere a alguien que pueda tener conexión con el mundo espiritual. Pero para que esa persona pueda tener conexión con el mundo espiritual, tiene que atravesar una frontera, la frontera del pecado. Cuando esa persona es limpia de pecado, ahí puede oír esa voz que está sonando. ¿A quién enviaré? Por eso dijo, después de que fue limpio el pecado, ¿qué pasó con él? Oí una voz que decía, ¿a quién enviaremos? ¿Cómo dice? Más la pregunta más exactamente, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En el mundo espiritual, en el reino de los cielos, suena esa voz. Pero ¿quién la puede captar? O sea, ¿quién? Así como un radio. ¿Qué radio puede sintonizar? El que tiene la misma frecuencia. Entonces, el ser humano puede escuchar esa voz, no la puede escuchar. Pero cuando alguien recibe la salvación, es enviado. Entonces, ¿qué le dijo Isaías? Cuando él escuchó esa voz, aquí estoy, envíame. Pero ¿cuándo Isaías pudo escuchar esa voz? Dice después. ¿Después de qué? De que fue limpio del pecado. Después de ser limpio del pecado, pudo oír esa voz. Es muy hermoso este capítulo, se los advertí desde el día de ayer. Les dije, abróchense en el cinturón, porque lo que está en el capítulo 6 de Isaías es maravilloso. Ahí se resume todo. Faltaría leer los versículos que siguen y faltaría seguir explicando lo que viene a continuación, pero ya el tiempo se ha cumplido. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, permite que las personas que hoy escucharon por primera vez el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. La mayoría de las personas, aún escuchando el Evangelio, lo niegan, dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque son de labios inmundos. Dicen, no, todavía somos pecadores. Pero la Biblia dice lo contrario a lo que dice los de labios inmundos. La Biblia dice, Cristo murió por nuestros pecados. Permite que las personas que hoy escucharon por primera vez el Evangelio, si tenían un corazón, si tú permitiste que llegaran aquí con un corazón humilde, permite que lo puedan recibir. Para ti no hay nada imposible, para nosotros es imposible. Nosotros no podemos hacer que una persona crea, pero tú, Padre, puedes hacer que una persona crea. Toma control de su vida, de su corazón. Haz lo que sea necesario en la vida de las personas que hoy han escuchado este discurso. Permite que puedan recibir la salvación. Te lo pedimos con los hermanos que están orando con un mismo corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.